Le doy gracias al Dios y Padre de todos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Es su palabra la que vamos a escuchar. Sea su palabra cada vez más creciendo en nuestras vidas y que podamos ser entendidos en lo que usted tiene para nosotros en esta hermosa noche en la cual usted ha creado, Señor Dios. Hágase su voluntad y cúmplase su propósito en la vida de cada siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vive Jesús. Dios es amor. Bendito Dios. Es esa una de las definiciones de Dios que nos ofrece el Nuevo Testamento. Aleluya. Dios es espíritu. Vive Jesús. Dios es amor. Dios es espíritu. Dios es verdad. Dios es luz. Y Él alumbra nuestras vidas. Amén. Pero vamos a estar yendo a la cita bíblica del libro de Gálatas capítulo 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vive Jesús. Cristo, por amor a la raza humana, se despojó de su deidad, se despojó de su poder, se despojó de su autoridad, se despojó de su reino y de su gloria. Por el amor a toda la raza humana. Y dejando todo, se hizo por amor semejante al ser humano. Y habitó en medio de nosotros los seres humanos para demostrar el amor del Padre hacia la raza humana. Aleluya. Y tanto es el amor de Dios que envió a su unigénito Hijo para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vive Jesús. Y el amor de Dios ha sido derramado en el corazón del creyente en Cristo Jesús. Vive Jehová. Por eso dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, porque lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios vivo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué puede entender de este texto bíblico según lo que dice el escritor? Que con Cristo hemos sido muertos al pecado. Y con Cristo hemos resucitado para eternidad con Él. Y lo que la carne ahora me ofrece, ya no lo puedo hacer, porque el amor del Hijo de Dios me lleva a ir en contra de la carne.
¿Quién vive? Vive Jesús. Vamos a buscar el libro de Pedro. Estas cosas me han impactado últimamente. Vive Jesús. Cuando leo algunas partes de la Escritura, Dios nos ayuda a entender lo que Dios nos hable. Vive Jesús. Dice el apóstol Pedro, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante. Vive Jesús. Vive Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Vive Jesús. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vive Jesús. Viendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué cosas? El amor de Dios. El amor de Dios derramado en nuestro corazón va a provocar un cambio en nuestras vidas. Una actitud positiva a favor del reino de los cielos. Y cuando el apóstol hablaba que él añadía fe, eso podían ver entender que estaba añadiendo confianza en quién, en el Señor Jesucristo. Y a la fe le añadía virtud. O sea, la palabra virtud, fuerza. Le añadía fuerza. Le añadía autoridad, poder. Esas son cualidades de las cuales nosotros, lo que hemos creído en Cristo, tenemos que buscar. Porque tenemos que aprender cada día más a confiar
y a tener esa fe, a tener esa fuerza que se necesita. Vive Jesús. Poderoso Dios. Y a la virtud, conocimiento. Aquí está. ¿Cómo podemos nosotros amar a Dios si no conocemos lo que Dios nos habla en su palabra? Cuando una persona se une a otra persona, va despertando ese sentimiento de amor a medida que le va conociendo. Estoy hablando de parejas. Y se va despertando y se va despertando y se va despertando una confianza. Y se va despertando una virtud, una fuerza. Ese amor va creciendo en fuerza. Esa confianza se va fortaleciendo. Y es lo que Dios lleva a su pueblo. A que confíe y que desarrolle esa fuerza en Él. Vive Jesús. ¿Y cómo? Conociendo lo que Dios habla a través de su palabra. Amados, es necesario que nosotros, lo que hemos creído en el Rey Jesús, aprendamos a conocer los atributos de Dios o la doctrina de Dios. Porque eso nos va a llevar a respetar a Dios. Eso nos va a llevar a conocer qué es lo que Dios habla en su palabra. Y va a despertar en nosotros un temor hacia Dios. Porque ¿cómo podemos temerle a Dios si no le conocemos? ¿Cómo podemos amar a Dios si no le conocemos según su palabra? Y esto va a desarrollar esto. Conocer, conocimiento. Es necesario conocer a Cristo, conocer a Dios. Pero se necesita, vuelvo y nuevamente, tener tiempo. Sacar ese tiempo que pocas veces hay, amados. Queremos ir al cielo. Y para poder tener estas cosas tenemos que desarrollar estas cualidades. ¿Y cómo? Si no leemos, si poco escudriñamos, si poco nos enfocamos, si en poco nos enfocamos en la piedad. Vive Jesús. Poco nos enfocamos en conocer. Vive Jesús. Y a su nombre. Dominio propio. El dominio propio no nos sale de la nada. Es un don que Dios da. Y se necesita. Son cosas que están en nosotros. Y las necesitamos para poder subsistir. Para poder sobrevivir. Vive Jesús. Paciencia. Muchos dicen, no pido paciencia porque la paciencia hay prueba. El apóstol Pedro dice que nosotros seremos probados. Nuestra fe o nuestra confianza será probada en diferentes pruebas. Para ver a dónde está puesta nuestra confianza. Para ver a dónde está puesta nuestra fe. Y será probada como el oro, fundida. Eso quiere decir será sometida fuertemente. Y estos son los tiempos donde se va a probar quién es el que verdaderamente es de Dios y quién no. Es donde se va a ver si tu fe o tu confianza está puesta en Cristo, sí o no. Vive Jesús. Porque los tiempos van a arreciar. Porque los tiempos se van a poner crueles para los cristianos. Y es allí donde se necesita esa confianza en Dios. Ahí donde se necesita esa virtud,
esa piedad, esa fuerza para seguir. Y a su nombre. Es allí donde se necesita ese conocimiento. Si ahora, y póngase a pensar, si se llegase a quitar la escritura, ¿cómo conocerás lo que está establecido allí si no se lee, si no se escudriña? ¿Cómo podrás compartirle de Dios a otro? Entonces, mientras está la oportunidad, comamos Biblia, comamos Biblia, comamos Biblia. Para cuando llegue el momento de que ya la Biblia no esté o la cambien, porque va a ser cambiada, ya esa palabra está sembrada en el corazón. ¿Y quién podrá quitarla? Podrán destruir la Biblia, pero está sembrada en el corazón. Pero si nosotros no aprendemos a buscar ese conocimiento, ¿cómo podremos subsistir? Vendrán fábulas y nos engañarán. ¿Por qué? Porque no tenemos el suficiente conocimiento en Cristo Jesús. Y a su nombre. Y tenemos que tener ese dominio propio. Vive Jesús. Y a la paciencia, piedad. Eso tenemos que desarrollar, esa piedad, esa bondad. Ser bondadosos. Ser unidos. Esas cualidades están en nosotros. Seguimos, el tiempo se ha tan. Vive Jesús. Y a la piedad, afecto fraternal, afecto. Tenemos que tener ese sentimiento de Dios hacia los demás, hacia las almas, hacia los hermanos. Desarrollar eso. ¿Y cómo se desarrolla? La palabra dice que la fe viene por qué. Pero oír qué. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a llevar a desarrollar ese afecto hacia los demás. No solamente hacia mi hermana o mi hermano de sangre o a mi primo o a mi compinche o a mi amiguito a mi amiguito íntimo, o sea, por decir, a mi círculo social cristiano. Sino que también me va a llevar a tener esa compasión hacia las almas perdidas, hacia los demás. A sentir. Y la iglesia necesita sentir ese amor, ese sentimiento de bondad. Ese afecto que usted tiene para con su mamá, con su primo, con su hijo, también lo tenga para con el extranjero, para con el extraño, para con el que no está a su lado a la día y noche. Y eso se desarrolla mediante la búsqueda de Dios. No se desarrollan estas cosas solamente comiendo, yendo al trabajo y regresando y acostándose a dormir y levantándose, viniendo a la iglesia y sentándose y nuevamente yéndose hacia la casa. No se desarrolla así. Se desarrolla en una comunión con Dios, en una intimidad con Dios y en un tiempo con Dios. Vive Jesús. Y si ese amor de Dios, eso ya está. Pero me sorprende lo que dice el apóstol. Dice, vive Jesús, porque si estas cosas están en vosotros, estas cosas están en nosotros, pero muchas veces no abundan en nosotros.
Una cosa es que esté en nosotros y otra cosa es que abunda en nosotros. Que es algo que abunda. Es algo que hay bastante. El apóstol Juan Bautista decía: si usted tiene 2 túnicas, tome una y dé la otra. Pero si usted tiene una túnica, ¿cómo podrá dar la única túnica que tiene? No puede. Si usted tiene un zapato, no puede dar su par de zapatos, porque es solo uno que tiene. O sea, tiene, pero no tiene en abundancia. Entonces, si nosotros no tenemos conocimiento de Dios y no conocemos las cosas de Dios, ¿cómo podemos darle a otro? No podemos dar lo que no tenemos. Y eso es lo que pasa hoy en día en mucha iglesia del Señor. ¿Cómo van a dar afecto si el afecto que tienen es solamente escaso? ¿Cómo van a dar amor si el amor que tienen solamente es escaso? No abunda ese amor. No abunda esa bondad. No abunda ese dominio propio. No abunda esa fe. ¿Cómo vamos a poder contagiar a otros de estas cualidades en la cual dice: si nosotros tenemos estas cosas, no estaremos ociosos y no caeremos? ¿Por qué? Porque nos mantenemos en las cosas del reino de los cielos. Perdón, nos mantenemos en lo que Dios ha establecido a los hombres a través de su palabra. Todo este es el amor que Dios tiene. El apóstol habla a la iglesia. Aquí le está hablando a la iglesia. ¿Y por qué iglesia? Porque en estos postreros días se han levantado hombres con apariencia de piedad. Hombres que profesan, humanos o siervos o siervas, entre comillas, que profesan ser siervos de Dios. Y se han metido tanto que han llevado a mucha iglesia a engañarla. Usted no está viendo que en los medios de comunicaciones cada día hay más famosos y más famosos y más famosos y más famosos. ¿En qué? Más famoso entre los hombres. Pero delante de Dios no tienen nada. Y para poder detectar esto, tenemos que tener intimidad y comunión con Dios. Y mucho pueblo está siguiendo esto, siguiendo la fama. Porque quiero ser famoso, porque quiero brillar. Vive Jesús. Amados, están pidiendo poder, pero no poder para ser salvo. Están pidiendo poder solamente para ellos tener fama. Y mucho pueblo se está dejando llevar. No porque sanó un enfermo, porque hizo milagros, porque hizo y hizo. Eso no asegura la salvación. Hacer milagros, señales y prodigios no asegura la salvación de nadie. Es simplemente dones irrevocables que Dios ha dado. La salvación se busca y se mantiene haciendo estas cosas que dice la palabra de Dios. Pueblo, es tiempo de despertar. Es tiempo de dejar las fábulas de la concupiscencia de este mundo. A Dios la gloria. No le digo, hermanos, hagamos esta promesa, no. Es usted y Dios. Dejar de mentirle tanto a Dios y de mentirnos nosotros mismos.
El tiempo se ha acabado. Mire lo que está sucediendo en cada lugar del universo. Por decir así, casi todos los días hay terremotos. Casi todo. Esa profecía ya está cumplida. Casi todos los días hay terremotos en diferentes lugares. Las cosas están feas. Pueblo, pongamos atención a la profecía. Y dejamos de vivir en tanta fábula. Dejar de estar creyendo en tantas cosas. La profecía no miente. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Señor, oro por mis hermanos y por mí, para que por estas cualidades que habla el apóstol Pedro, que nos sea añadida fe, que nos sea añadida virtud, que nos sea añadida conocimiento, que nos sea añadida paciencia, que nos sea añadida dominio propio, que nos sea añadida benignidad, bondad, que nos sea añadida afecto natural, afecto, Padre de la gloria, que nos sea añadido amor, porque su palabra dice que si estas cosas están en nosotros y abundan, no estaremos ociosos y darán frutos, Señor Dios. Entonces no caeremos, Señor Dios. Y su pueblo carecemos de estas cosas, Señor Dios. Provéala, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que se pueda desarrollar ese afecto. Que se pueda desarrollar ese amor de Dios. Esa bondad. Esa fe. Ese dominio propio, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús. Eso quiere decir que estas cosas pertenecen al reino de los cielos. Y no nos dejarán estar pendientes a las cosas que no agradan a Dios. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Dele alabanza de palma a Dios.